Qué bueno, buenas noches, Lick. Qué bueno volver a verlos. Dije que íbamos a empezar a las 7:10 para que pudieran estirarse porque me comentaban que acaban de terminar la otra clase. Bien, el día de hoy, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí. Sí, tienen que estudiar, muchachos. Yo sé que, por ejemplo, la clase pues que es por la que puedo hablar, pues va a entrar nada más de contenido a la demanda hasta donde lleguemos, que pues obviamente es parte de lo que hemos visto. Y si ustedes han asistido a clases, ya ustedes sabrán que pues no pregunto cosas fuera que no estén dentro de la cátedra. Sí les recomiendo que estudien, pues sí pregunten, ¿verdad? Ahí sí que al final es parte del proceso. En el caso mío, pues vamos a llegar, quiero entender yo, hasta la clase que vamos a ver el día miércoles, que es la prueba, porque el día de hoy pues vamos a ver la conciliación y posteriormente a ello pues ya entramos a platicar sobre las pruebas, las fases de la prueba, que al final no les tendría que costar mucho este tema, pues quiero entender que lo están viendo el derecho procesal civil y mercantil. Entonces, de esa cuenta, no sé qué vamos a acordar el día miércoles, pues si quieren un repaso o no, pero les rogaría que veamos ahí, que mantengan lo acordado, pues para que no me cambien un día antes, porque yo hago los espacios, yo hago las agendas, y van a disculpar que el último repaso, pues les dije no, porque ya habíamos acordado, pero ahí lo vamos a hablar el día miércoles. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la conciliación, y por eso tocaba un temita yo, que es parte del derecho procesal del trabajo 2. ¿Por qué fueron las manifestaciones de hoy, jóvenes? Por un incremento salarial que no se ha podido dar en salud pública, incumpliendo el pacto colectivo, según ellos. Ahí está. Es porque el pacto colectivo de condiciones de trabajo del Ministerio de Salud Pública ya llegó a su fin. El máximo de un pacto pues solamente es de 3 años y se debe de denunciar con un mes de antelación al vencimiento del mismo. Entonces, lo que están haciendo, estamos hablando de una forma eminentemente académica, pero irse a un paro o a una huelga no está dentro del marco de la ley, ¿ya? Porque primero pues debe agotarse las instancias. En este caso, por ser un sindicato, ya lo vamos a ver, se tiene que agotar lo que se denomina la vía administrativa, ¿ya? O la vía directa. Si es un grupo coaligado, pues se va a agotar el arreglo directo. ¿Pero por qué les digo esto? Porque, ¿qué es lo que está fallando acá? Los canales de comunicación. Y al estar fallando los canales de comunicación, evidentemente no existe un acuerdo y no existe una tolerancia a las pláticas o a las propuestas que se puedan dar. Si yo les digo a ustedes, bueno, jóvenes, discutamos, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué entienden ustedes por discutir? ¿Hablar algún tema específico? Así es, hablar en un punto específico. Pero regularmente al guatemalteco, cuando les decimos discutamos, ya tenemos programada la mente en generar un conflicto, en no llegar a acuerdos. La palabra correcta o la definición correcta de discutir es lo que dice Adriana. Buenas noches, es platicar o hablar de un punto específico. ¿Para qué? Para ponernos de acuerdo. Cuando ustedes lleguen a los tribunales y presenten una demanda, se van a dar cuenta que específicamente el sistema judicial de Guatemala está pues bastante lento desde el punto de vista laboral, en virtud de que si ustedes presentan una demanda el día de hoy en la vía judicial, les están dando la audiencia, si bien les va, para dentro de 8 meses, un año. De lo contrario, pues obviamente les van a dar una audiencia en un año y medio. Tengo la oportunidad de platicar ahí con varios magistrados del área laboral y varios jueces
y me dicen, mira, me decía una magistrada el viernes, yo tomé la mesa con 1.500 expedientes atrasados. ¿Qué significa eso? Eso significa que obviamente son 1.500 autos, 1.500 sentencias, 1.500 resoluciones que debe de emitir cada magistrado o 1.500 sentencias que debe de emitir cada juez. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todo se llega o todo llega a parar al organismo judicial, cuando efectivamente debemos nosotros como abogados tener esa premisa, y cuando ustedes se gradúen van a jurar un protesto, y en la juramentación del protesto dicen, bueno, pues prometo ayudar al desvalido, ya, prometo ayudar a resolver los conflictos de manera extrajudicial. En ese aspecto es donde fallamos la mayoría de abogados. ¿Por qué? Porque al final, bueno, doy tanto, recibo tanto, querés, bueno, si no, no. Entonces debemos de buscar específicamente las fórmulas ecuánimes para que de una u otra manera nosotros podamos llegar a tener específicamente esa viabilidad y esa alianza o esa comunicación con los sectores. Cuando hablamos de un juicio ordinario laboral, nos referimos específicamente a la conciliación que se da dentro del mismo. ¿Por qué? No confundan la conciliación, que lo vamos a ver específicamente en Derecho Colectivo del Trabajo, pero como ustedes veo yo que les gusta leer, van a escuchar o van a leer una conciliación en Derecho Colectivo del Trabajo. Pero esa conciliación del Derecho Colectivo del Trabajo es una parte del Derecho Procesal Colectivo del Trabajo que se da dentro de un conflicto colectivo de carácter económico-social, pero ya se da en la vía judicial y es a través de un tribunal de conciliación. Ese es un proceso que lleva 12, 13 pasos que por favor si lo leen no lo van a confundir con esta conciliación de un juicio ordinario laboral. Cuando ustedes lleguen a su bufete, aperturarlo, y llegan ustedes y llega su cliente, les dice, fíjese Lic, que efectivamente me acaban de despedir y necesito demandar. Lo primero que ustedes deben de hacer es tratar de conciliar, buscar esas fórmulas ecuánimes. ¿Por qué? ¿Y ustedes ya vieron derecho notarial? Ahorita llevamos. Ahorita estamos iniciando. Perfecto. Y han visto las clases de fe pública. Bueno, cuando vean las clases de fe pública, van a ver la fe pública administrativa, la fe pública registral, la fe pública legislativa y la fe pública eminentemente notarial. Cuando hablo de una fe pública notarial, ustedes, pues, Guatemala es uno de los pocos países que tiene esa dualidad para actuar como abogado y como notario a la vez. ¿Por qué? Porque cuando ustedes realicen una conciliación van a actuar como abogados, pero si llegan a un acuerdo van a fraccionar un documento y ese documento se transforma se traslada a la etapa eminentemente notarial. Entonces ustedes deben de crear los escenarios para que su cliente eminentemente pueda obtener un resultado satisfactorio. Si tratando de agotar específicamente todos los caminos no se puede, pues ya queda en instancias judiciales. No obstante, es requisito obligatorio, tal y como lo vamos a leer en un ratitillo, cuando lleguemos a un juicio ordinario laboral, el juez de oficio nos establece una etapa que se da dentro del juicio ordinario laboral, que es la conciliación, y es avenir a las partes. Esa etapa de la conciliación se va a dar después de que la parte demandada asuma la actitud procesal que de una u otra manera toma dentro del juicio. Que recordémonos que la actitud procesal que vimos que puede tomar es el allanamiento parcial o total, la contestación de demanda en sentido negativo y formal oposición, presentación de excepciones perentorias y la contrademanda. Esa es específicamente ya cualquier aspecto o actitud que va a tomar la parte demandada dentro del proceso. Pero cuando ya está la actitud procesal definida, el juez obligatoriamente nos va a venir y establecer
una fase eminentemente de conciliación. Yo les ruego, por favor, si me pueden leer el segundo párrafo del artículo 340 del Código de Trabajo. ¿Alguien que lo lea? Artículo 340, de convención y conciliación. El segundo párrafo. Contestada la demanda y la reconvención, si la hubiere, el juez procurará venir a las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación y probará en el acto cualquier forma de arreglo en que conviniere, siempre que no se contraríen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables. Continuemos, disculpe, Ruth. Buenas noches. Bueno, si el demandado estuviera de acuerdo con la demanda, en todo o en parte, podrá procederse por la vía ejecutiva. En cuanto al aceptado, si así se pidiere, lo que se hará constar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto. Y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Ahí está. O sea, ahí nos referimos, gracias, Ruth, a una aceptación parcial. Pero ustedes van a ver, por eso les comenté aquel día, que ustedes pueden ir cuando vayan a ver un juicio ordinario laboral, van a ver que en un juicio ordinario laboral van a existir dos conciliaciones. O hay juicios que va a existir solo una conciliación. Pero van a decir ustedes, pero se está variando el juicio, se está variando el proceso. No. ¿Se recuerdan que les dije que hay jueces que inician previo a iniciar el juicio con una conciliación? ¿Se recuerdan que vimos eso? ¿Se recuerdan que lo vimos en clase, muchachos? Sí, sí nos lo comentó. ¿Y cuál es el fundamento legal que incluso ustedes leyeron? ¿Se recuerdan de eso? Pues vamos a repasarlo. Cuando ustedes ven y acudan a los tribunales, van a ver específicamente que hay jueces que dicen, bueno, previo a iniciar el juicio ordinario laboral, están presentes las partes, identifica a las partes sin entrar a la audiencia correspondiente, y él dice, de conformidad con las facultades que a mí me otorga la ley de orden judicial, procedo a conciliar. Alguien que me lea el artículo 66, inciso E, por favor. Eso relaciónenlo con el artículo 340, segundo párrafo, que Ruth nos hizo favor de leer. Artículo 66, inciso C. E. Muy bien. Eli, tu micrófono, tienes dos. ¿Alguien que me lo lea, por favor? ¿Qué artículo dijo? Disculpe, licenciado. 66, inciso E. El mío solo tiene al C. Ajá, igual el mío solo está el C. Es el 73, inciso E. Actualicen su ley, por favor. ¿Alguien que me lea el artículo 66, inciso E? Lic, fíjese que es 63. Dale, Adriana. Oh, ok. Es el artículo 63, inciso E. Dice prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las personas o intereses del patrono o de algún compañero de trabajo estén en peligro, sin Bien. derecho a remuneración adicional. Se los voy a leer. Lo leyeron aquel día ustedes en clase. Recuérdense que la colaboración es muy importante. Artículo 66, inciso E. Para procurar de oficio o a petición de parte, dentro del proceso o antes de que se inicie el mismo, el avenimiento de las partes, proponiéndolos fórmulas ecuánimes de conciliación. Lo anterior es sin perjuicio de las funciones que correspondan a los centros de mediación creados o reconocidos por la Corte Suprema de Justicia. En ningún caso lo actuado por los jueces en su función conciliadora constituirá impedimento o causal de excusa. Por eso ustedes van a ver, y les recomiendo por favor que compren una ley de la norma judicial que esté actualizada, porque este inciso fue agregado o fue adicionado ya a través del artículo 6 del decreto 59-2005 del Congreso de la República de Guatemala. Entonces sí deben de tenerla actualizada. Incluso lo leyeron aquel día, no sé quién fue el que lo leyó. Perdón, Lic, yo estaba leyendo el Código de Trabajo. ¿El Código de Trabajo o de la LOJ?
Por eso, El artículo 66. por eso les dije la ley de organismo judicial. Ah, perdón, es que yo estaba leyendo el Código de Trabajo y no me aparece lo que usted decía. Perdón, sí, en la luz está. Gracias. Sí, por eso les dije ahí, ley de organismo judicial. Yo sé que ya estamos cansados, pero tratemos de llevar la secuencia, por favor. ¿Oyeron? Disculpen. Entonces, ¿qué manda? Sí, es cierto, lo tenemos subrayado y tenemos anotado conciliación. Sí. Entonces, por eso ustedes van a ver que en algunos jueces o algunos juzgados, los jueces pues obviamente van a iniciar la conciliación, ¿ya? Antes del juicio. ¿Que esta conciliación es obligatoria? No, no es obligatoria. La única conciliación que es obligatoria es la conciliación que está dentro del juicio ordinario laboral. Que esa conciliación eminentemente es la fase que continúa después de que la parte demandada, ¿ya?, asuma su actitud procesal. Por favor, no confundirse. Puede que sea pregunta de examen, ¿es obligatoria la conciliación antes de iniciar el juicio? No, no es obligatoria porque es una facultad que tiene el juez de conformidad con el artículo 66, inciso E de la ley del organismo judicial, ¿ya? Pero hay jueces que obviamente no lo realizan porque es facultad discrecional del juez. Entonces, antes de llegar a un juzgado, mi recomendación para ustedes es que cuando ustedes actúen como abogados de un ex trabajador o de un ex patrono, primero busquen esos canales de comunicación para poder llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque para poder llegar a un acuerdo se necesita tener la voluntad. Y la voluntad la vamos a encontrar desde el punto de vista de sentarse y tener, obviamente, el temperamento, tener específicamente esa viabilidad y saber escuchar. Los bloqueos de hoy se dan porque las autoridades, según me comentan, porque no me consta, no están cediendo a tener un diálogo. Independientemente si es válido o no es válido un aumento, lo que se necesita es tener horas y horas de diálogo. Yo les comentaba a ustedes, o les es oportuno venir y comentarles experiencias que uno ha tenido dentro del ejercicio profesional. Yo pues en el devenir de la carrera o de los trabajos tuve la oportunidad, como les he comentado, de haber sido inspector general de trabajo. Y existía la peculiaridad. ¿Alguien es de acá, es de Izabal? ¿O de Morales? Mis papás son de Izabal. Ah, ok, Jessy, buenas noches. Bien, no sé si sus papás o usted conoce las bananeras. Sí. Ok. ¿Y cuál era la peculiaridad que existía antes en las bananeras allá en el distrito del Ramal de Bobos o hablemos de Morales? Existían bloqueos y existían manifestaciones. ¿Por qué? Por el tema eminentemente de no llegar a un acuerdo dentro de la negociación o negociación de un pacto colectivo. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de haber sido funcionario, nosotros salíamos todos los viernes para Izabal, salíamos a las 2:30 de la mañana y llegábamos a Izabal a las 6:30, 7 de la mañana, desayunábamos porque existían mesas de diálogo, ya, que iniciaban a las 8 de la mañana. Y fíjense ustedes que habían viernes, porque íbamos un viernes sí, otro viernes no, porque era muy cansado, en donde pasábamos negociando o teníamos mesas de diálogo, ya sea para que ellos realizaran su negociación del pacto o cuando ya estaba un pacto colectivo, pedía la intervención de la inspección para no poder llegar o para no accionar en ese momento un conflicto colectivo jurídico y plantear un juicio ordinario por incumplimiento del pacto. De esa cuenta nosotros pasábamos negociando 5, 6, 7, 8 horas y los ánimos pues se ponían fuertes, la gente se molestaba, pero siempre procurábamos llegar a consensos. Y gracias a Dios, ustedes lo pueden leer en la historia, del 2012 al 2016, principio del 2016, no se dio ningún bloqueo dentro de
estas áreas, porque obviamente son áreas en donde las personas se van a las vías de hecho. Entonces, cuando ustedes, ¿por qué les comento esto? Porque la conciliación es el punto muy importante para poder tener un proceso de manera exitosa y poder llegar a obtener resultados, tal vez no al 100% de lo que queremos, pero sí poder obtener específicamente, ¿ya? Una forma de obtener el resultado sin llegar a los procesos. Si ustedes demandan y si ustedes presentan un juicio ordinario laboral, yo tengo juicios que presenté en el año 2021, 2020, 2019, y esta es la fecha que solo estoy esperando para que le paguen a mis clientes. Estoy hablando de 5 o 6 años después. Entonces, ahí es donde se debe de ver específicamente costo-beneficio desde el punto de vista de qué es lo que le conviene al cliente. Y ojo, no estoy diciendo que se entre a negociar las irrenunciables, no, sino simplemente poner en la balanza. Entonces, cuando ustedes estén específicamente ya negociando, o cuando ustedes estén, litigando, tienen que tener ese aspecto y ese espíritu de negociación, porque ¿cuál es el fondo y cuál es el espíritu de una conciliación como tal? Bueno, es obtener las negociaciones mutuas, sin que se tergiverse o se menosprecie que se van a negociar los derechos y garantías irrenunciables de los trabajadores, o de los extrabajadores, que por eso se denomina irrenunciables. Es decir, aunque yo renuncie, no lo van a aceptar. Pero sí existen otras formas, por ejemplo, en una indemnización que está sujeto a comprobar. Hay trabajadores, mire, es que yo pido 400, sí, pero en mi cálculo no lo puedo dar porque usted cometió errores y si le doy 250. Porque hay patronos así. Hay patronos que obviamente no dan nada. E incluso llegamos a una conciliación y les decía yo, miren, pague las irrenunciables y yo voy a seguir el procedimiento por la indemnización y los daños y perjuicios. Pero obviamente eso lo voy a consignar en la demanda. Y había patronos que aceptaban y otros que no. Pero la conciliación, desde un punto de vista académico, debe de ser lo primero que ustedes deben de realizar. ¿Por qué? Porque aunque se despida a un extrabajador o a una persona que hasta ese momento es trabajador y no cuente con los fondos, él puede venir y acudir a 2 instancias. Uno, que es la Inspección General de Trabajo, ¿ya? Que la inspección va a actuar desde un punto de vista administrativo y puede acudir al organismo judicial también a el área en donde están los métodos alternativos de resolución de conflictos, que eso es en el 3er nivel del Centro de Justicia Laboral. ¿Y qué se encarga? ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues obviamente va a favorecer a las partes para que haya unos acuerdos. 2, va a realizarse esta acción para que no se pueda llegar a un juicio ordinario laboral como tal. Entonces, ya, al final de esto, pues esto no lo copian porque lo voy a trasladar a las diapositivas, ¿ya? Entonces, de esa cuenta, la conciliación como tal, si nos vamos desde un punto de vista administrativo, ¿ya? Alguien que me lea, por favor, no sé si tiene a la mano su código de trabajo, aclaro. Y leamos, por favor, el artículo 278, perdón. Buenas noches, Lic. Artículo Hola. 278. La Inspección General de Trabajo, por medio de su cuerpo de inspectores y trabajadores sociales, debe velar porque patronos, trabajadores y organizaciones sindicales cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo y previsión social en vigor o que se emitan en lo futuro. ¿Sigo? Sí, por favor. Los arreglos directos y conciliatorios que se suscriban ante los inspectores de trabajo o trabajadores sociales, una vez aprobados por el Inspector General de Trabajo o por el
subinspector general de trabajo tienen carácter de título ejecutivo. Ahí paremos. Disculpe. Ahí tendría, eso se reformó en el año 2017 y tendría que haber consignado también por el delegado departamental. En algún momento les voy a explicar cómo estaba la inspección antes, y eso pues fue un impulso o una reforma que se impulsó desde que estuvimos ahí y se logró tener, gracias a Dios, y es lo que sigue hasta la fecha. Pero hay personas o hay ex trabajadores que dicen, mire, me acaban de despedir y necesito un apoyo, y obviamente de conformidad con el arancel de notarios y el arancel de abogados, los abogados dicen toda consulta causa honorarios. Ahí es donde uno debe evaluar qué cobrar y qué no cobrar. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Se va directamente a la inspección, o en este caso la delegación departamental de la Inspección General del Trabajo, ¿ya? Del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, dependiendo en qué departamento esté. Y después de eso, pues lo que hacen es venir y citar, hasta el año 2022 citaban para que llegaran al Ministerio de Trabajo a una conciliación. Pero ¿qué es lo que pasaba? El expatrono decía, no voy. Pero lo que hacen ahora es enviar a un inspector, porque tienen las plenas facultades, el inspector tiene fe pública administrativa, y el inspector dice, bueno, entonces yo llego a la empresa, solicito los documentos y veo qué está pasando. Ahí, ese inspector de trabajo actúa dentro de su función eminentemente administrativa, pero los inspectores deben de ser capacitados, deben de ser capacitados desde el punto de vista de que puedan tener ese temple, ese temperamento para poder llegar eminentemente a una conciliación como tal. ¿Por qué? Porque deben de tener en primer lugar, deben de tener la voluntad, el tiempo, la paciencia. ¿Ya? Si un caso o dos casos van a salir al día, pues con eso se deben de quedar, pero deben de tener esa virtud de poder realizarlo. Entonces, aunque es un derecho vigente, sí positivo dentro de la inspección, por eso es que muchos abogados o muchos extrabajadores, cuando vean con los abogados, les decimos, miren, no pongo la inspección porque, pues obviamente vamos a perder el tiempo. Si necesitamos documentos que presentar, pues obviamente se acude a la inspección para interrumpir la prescripción, pero no necesariamente a una cita como tal, porque lo que hacemos es venir y alargar el proceso. Pero, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque existe específicamente la vía administrativa y que dentro de la doctrina, vamos a ver cuáles son las características o los caracteres de la conciliación. Uno, que exista obviamente un conflicto. Dos, que existan pretensiones, ya sea unilaterales o bilaterales, dentro de ese conflicto que se está dando, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo primordial de esto? Pues obviamente llegar a un acuerdo en donde ambas partes tengan la reciprocidad y se den concesiones mutuas. ¿Por qué? Porque al darse concesiones mutuas, pues obviamente esto va a arribar en un acuerdo extrajudicial, que si se hace en la vía administrativa, ya lo acaba de leer Carla, se va a dar a través del delegado departamental de la Inspección General de Trabajo, ¿ya? Y esos acuerdos tienen carácter de título ejecutivo. O se puede hacer a través de un abogado. Primero llegan a su oficina y específicamente se hace un acuerdo, se llega al acuerdo, se habla y después se fracciona el acuerdo. Hay muchos extrabajadores que dicen, no, es que con el licenciado no, porque no tiene plena validez. Ahí es donde entra la función de ustedes como abogados y decirles, miren, existen clases de fe pública y nosotros somos coadyuvantes de la administración pública. Entonces, los documentos que se suscriban ante ustedes tienen plena validez. Por eso es muy importante que ustedes, cuando realicen este tipo de documentos, tengan una redacción correcta y consignen ahí que específicamente ese documento, en el momento de darse el incumplimiento, va a tener carácter de título ejecutivo y se va a demandar de conformidad con lo regulado en el artículo 426 del Código de Trabajo. Entonces, por eso es muy importante que ustedes tengan, disculpen que repita tanto, pero esa viabilidad y esa voluntad, ¿ya? ¿Cuál es la naturaleza jurídica como tal?
pues si obviamente estamos dentro de un proceso, y no hablo de un proceso judicial, sino de un proceso administrativo, o en dado caso judicial, la naturaleza es eminentemente procesal. ¿Por qué? Porque al final la conciliación se va a dar única y exclusivamente cuando exista un conflicto que ya está, o cuando existen acciones que puedan desembocar en un conflicto como tal, como en este caso el despido de una persona sin que en ese momento o sin que se den acuerdos que se le va a pagar sus prestaciones irrenunciables o la indemnización si es que le corresponde en un plazo establecido, ¿ya? Entonces, de esa cuenta es que vamos a tener la forma de conciliar. Cuando hablo de la forma me refiero a clases de conciliación. Bueno, me está despidiendo, señor, vamos a llegar a un arreglo. Usted me está despidiendo. Desde mi punto de vista, los abogados siempre van a decir le corresponde indemnización, ¿ya? Y no es que ustedes sean malos abogados dándole la razón al expatrono, simplemente ustedes deben de ser siempre actuar justo dentro del marco de la ley. Si ven que su cliente tuvo la culpa, tratar de decirle, mire, señor, pues usted tuvo la culpa y yo voy a luchar para que de una u otra manera le paguen sus prestaciones irrenunciables. No que mi tiempo, mire, aquí vamos a de perder. Nunca se le debe de decir al cliente que vamos a ganar el caso. Nunca se le debe decir al cliente, este es un caso fácil, porque vamos a de ganar. Yo siempre tengo un dicho coloquial y yo digo siempre que el abogado es el gato de 3 pies. Uno en la calle, otro en la cárcel y otro en el cementerio. Porque por esa misma intolerancia o esa no tolerancia que existe entre las personas, hay abogados que desafortunadamente, por eso es que somos mal vistos, le dicen al cliente, no tenga pena, mire, eso es pan comido, eso es fácil, resulta que no es así. Entonces, cuando ustedes lleven un caso, decirle al cliente, mire, pues, hablarle siempre con la verdad. Voy a tratar de obtener una negociación en donde salgamos favorables, pero si usted tiene la responsabilidad y la culpa, voy a hacer lo posible de que su cliente le pague algún tipo de prestación en calidad de indemnización, aunque no le corresponde. Es que usted es mal abogado. Pues mire, estoy actuando dentro del marco de la ley. Sí le corresponden sus prestaciones irrenunciables. Ahí es donde uno debe de ir y ser muy claro. Pero supongamos que se está despidiendo a la persona y sí le corresponde indemnización, bueno, entonces podemos llegar y decirle, mire, si usted se le despidió y obviamente pues llevamos esa acción ante el expatrono y le decimos, mire, pues vengo a conciliar. Sí, es que no le corresponde, bueno, entonces vamos a aceptar y el expatrono solo les ofrece a ustedes el pago de las prestaciones irrenunciables. Podemos tener ahí una conciliación parcial. ¿Por qué? Porque eso no va a subir o no va a elevar el monto de lo que ustedes van a reclamar. Porque esas prestaciones, ahí es donde se confunden muchos abogados. ¿Quién se metió a derecho para no ver números, jóvenes? Un montón nos metimos a derecho para no ver números. Entonces ahí hasta entre los propios abogados nos confundimos, porque dicen es que no, lo que pasa es que si le recibo las prestaciones irrenunciables, ya no voy a obtener tanto en el proceso. ¿Y qué sabe uno si va a ganar el proceso? Porque el proceso se gana de conformidad con lo que se obtenga al final. ¿Y qué es lo que se va a obtener al final? Lo que más o lo que va a elevar el monto del ex trabajador van a ser los daños y perjuicios. Y si se le condena, va a ser la indemnización, y si se le condena a la indemnización, pues obviamente vienen los daños y perjuicios. Entonces, si ustedes negocian y le dicen sí, precisamente, vamos a aceptar el pago de las prestaciones irrenunciables, el cliente les paga inmediatamente. Y el proceso ya continúa solo por la indemnización y los daños y perjuicios. Entonces, ahí donde ustedes deben de también tener esa expertise y ese alcance, es decir, bueno, entonces es un dinero que me va a caer ahorita o que me va a dar ahorita y posteriormente en 3, 4, 5 años lo voy a un ahorro a largo plazo, va a llegar otro dinero. Entonces ahí es donde se puede dar una conciliación parcial. Y en esa conciliación parcial puede darse que paguen las prestaciones irrenunciables en un solo pago o que se pueda dar en pagos. Va a depender de lo que ustedes regulen o lo que ustedes acuerden. No hay nada regulado en la ley. De manera extraoficial o de manera por costumbre, aunque la costumbre ya sabemos en dónde va a ser fuente de derecho, la Inspección General de Trabajo lo que hace es venir y hacer acuerdos
en donde cuando se dan conciliaciones parciales y se dan pagos, la OIT en el año 2009-2010 fijó parámetros para poder realizar algún tipo de negociación y establece que el extrabajador, por la misma necesidad que tiene, no va a recibir o no debe recibir pagos mensuales inferiores al salario mínimo vigente de cada país. Eso no es una ley. Ustedes van a escuchar eso cuando estén litigando. Eso no es ninguna ley, es algo que se acostumbra, algo que se recomienda, pero tampoco es algo que sea impuesto. Por eso es que la OIT se recomienda que el trabajador no debe, ¿ya? O sea, no es algo imperativo, sino algo, pues obviamente optativo. Y si se da un acuerdo, pues ya nos vamos a lo que establece el artículo 425 al 428 del Código de Trabajo, que es el juicio ejecutivo laboral. Eso ahora vamos a ver en su momento. Por eso es que, concluyendo en este tema, existe la conciliación parcial y la conciliación total. Cuando hablamos de conciliación total, pues obviamente hablamos de que estamos negociando y estamos llevando a un acuerdo por todo. Pero cuando hablamos de una conciliación parcial, pues eso significa, hasta la palabra lo dice, es que no llegamos a un acuerdo en su totalidad, pero sí llegamos específicamente a acuerdos que a ambos nos beneficien. Conciliación total, pues obviamente, vuelvo y repito, llegamos al acuerdo total. Pero ¿qué es lo que pasa cuando, y traigo a colación esto otra vez, despiden a la persona antes de ir a un juicio ordinario laboral? Tiene dos caminos. Se va por la Inspección General del Trabajo, que se va a través de un inspector. Siempre sigue siendo una conciliación extrajudicial. ¿Por qué? Porque no está dentro del juicio, del organismo judicial, o se va con el abogado. El inspector de trabajo tiene fe pública administrativa, el abogado tiene fe pública notarial cuando redacta el documento, pero también es un coadyuvante y tiene fe pública, ¿ya? Por ser eminentemente un profesional del derecho, ¿ya? Entonces, en Guatemala existen, como les dije, pues obviamente la unidad de métodos alternativos de resolución de conflictos, en donde constantemente están capacitando a sus servidores y funcionarios públicos, ya sea judiciales o administrativos, en el caso del organismo judicial, pues a los judiciales, para que puedan venir y realizar una conciliación efectiva per se como tal. Porque esto lo que va a hacer, jóvenes, es venir y desahogar los juzgados para que podamos tener evidentemente esa premisa de una justicia pronta y cumplida. Cuando hablamos de una conciliación judicial es porque se hizo lo posible, es porque de igual manera no se obtuvo tal vez el resultado que queríamos, pero no obstante que sea una conciliación judicial, el juez, vuelvo y repito, 66, inciso E de la ley del organismo judicial, el juez previo a iniciar el juicio va a decir, previo a iniciar el juicio ordinario laboral de conformidad con las facultades que me otorga el artículo 66, inciso E, voy a entrar a conciliar y a venir a las partes. ¿Qué ofrece? Claro, un juez tiene más reducida esa conciliación porque tiene varias audiencias al día. Si no hay esa conciliación, etapa el proceso que ya he mencionado en varias oportunidades, y ya después de que la parte demandada asuma su actitud procesal, ya obligatoriamente, de conformidad con lo que regula el artículo 340, segundo párrafo que nos hicieron favor de leer, el juez sí obligatoriamente debe de entrar a la fase de conciliación. Y obviamente ambos documentos, si hablamos de una conciliación extrajudicial, si es ante el inspector de trabajo, artículo 278, se fracciona el documento. Si es ante un abogado, en este caso, se fracciona el documento y los dos tienen carácter de título ejecutivo. En el de inspector o en el del inspector ya lo manda la ley, y cuando se redacte el de el abogado, ustedes deben de consignar, ya utilizando o transformado en su figura de notario, deben de utilizar esa frase de que el presente documento constituye el título ejecutivo y podrá ser cobrado de conformidad con el artículo 420 del Código de Trabajo. Deben de remitirlo al Código de Trabajo, no al Código Procesal Civil y Mercantil. Y la conciliación judicial como tal, ¿ya?
el juez va a suscribir un acuerdo para que surta los efectos correspondientes y se da el desistimiento del mismo hasta que se dé, supongamos que es en pagos, el último pago del mismo. La oportunidad de la conciliación, pues obviamente lo he repetido durante toda la plática ahorita. La oportunidad de la conciliación, pues se va a dar antes de que inicie la audiencia. 66, inciso E, Ley de Organismo Judicial. Durante la audiencia, después de que la parte demandada asuma su actitud procesal, artículo 340, segundo párrafo, si estamos en una vía judicial, o si estamos aún en una fase administrativa, se va ante la inspección de trabajo, artículo 278 del Código de Trabajo, o se va ante un abogado particular, que van a ser ustedes, pueden ir hasta, aquí hay 70 posibles abogados, y todos van a tener sus fórmulas ecuánimes de conciliación y de negociación. ¿Alguna duda, estimados compañeros? No, licenciado, muchas gracias. Esto está fácil, ¿va? Bien. Si no hay ninguna duda, vamos a entrar a platicar un poco de la prueba. ¿Qué es la prueba? Jóvenes, si yo les pregunto qué es la prueba, ¿qué se les viene a la mente? ¿Es un medio de convicción? Sí, es un medio de convicción. ¿Y para qué nos va a servir ese medio de convicción, Carla? Para demostrar. Muchas gracias. Para demostrar que nos asiste específicamente la razón. Dígame, Daniel. Yo diría, licenciado, que un medio de prueba es para demostrar la veracidad de la verdad. Está bien. Así es, para demostrar la veracidad de que lo que estamos manifestando, pues obviamente así es. Y dígame, ¿alguien más levantó la mano? Quizá también podría ser tomado, licenciado, como un mecanismo de defensa. ¿Podría entrar o no? Son las posturas. Más que mecanismos de defensa, Alexander, que es una muy buena aportación, el mecanismo de defensa va a ser la excepción que usted va a utilizar. Y en esa excepción, pues puede ser dilatoria o puede ser perentoria. Pero para que esa excepción el juez la tome como cierta o válida, ¿qué debe de llevar, Alexander? Pruebas. Por ejemplo, si yo digo no le corresponde porque es una excepción de prescripción, bueno, pues el papel aguanta con todo. Entonces, el mecanismo de defensa va a ser la excepción, pero esa excepción yo voy a comprobarla a través de un medio de prueba. Entonces, por eso se dice que específicamente, pues esto ya lo van a leer ustedes como tal en procesal civil y mercantil, pero ya la aportación de Alexander es muy buena porque muchos confunden la prueba como un medio de defensa. El medio de defensa es la excepción, pero esa excepción la voy a fortalecer con mi medio de prueba. Más que un mecanismo de defensa, es un mecanismo de convencimiento, compañeros. ¿Por qué? Ustedes que les gustan definiciones, Eduardo Couture regula que la actividad o que la prueba es esa actividad que va dirigida a tratar de convencer al juez de la existencia o inexistencia de las acciones, o como establece la pantalla, los datos procesales que han de servir para fundamentar su decisión. Si yo digo, bueno, esto es verde, yo debo demostrar que es verde. Si yo hemos puesto el ejemplo en derecho civil, si vengo yo y le digo a Alexander, ese celular es mío, perfecto, Lick, demuéstrame que es suyo entonces. ¿Cómo lo va a demostrar? No, porque yo digo que es mío, sí, pero tiene alguna factura que lo ampare. Veamos el número de serie del teléfono, veamos si coincide con su factura. En derecho civil yo debo demostrar. En derecho de trabajo ya vamos a entrar a platicar si debo o no debo de demostrar. Pero para la definición o para que ustedes pues puedan comprender bien el medio de prueba, ¿ya? Es esa acción o esa actividad que va dirigida a tratar de
convencer al juez, como lo establece el ejecutivo, de la existencia o inexistencia de estos datos procesales o estas afirmaciones o estos documentos. ¿Para qué? Para que al juez le puedan servir al momento de tomar su decisión. Ya vamos a ver en su momento procesal oportuno que no obstante se da el diligenciamiento de los medios de prueba, el juez todavía tiene una facultad que es el auto para mejor proveer. Y ese auto para mejor proveer, pues obviamente el juez lo va a solicitar sí o solo sí tiene alguna duda para resolver. Esto está fácil, esto no hay mayor complejidad. Si nos vamos al Código de Trabajo, ya nos vamos específicamente a lo que establece el artículo 344. Alguien que me lo lea, por favor. Código de Trabajo. Buenas noches, licenciado. Si gusta, yo le voy a apoyar. Sí, por favor, Roy. Muchas gracias. Artículo 344. Si no hubiere avenimiento entre las partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Toda prueba que no hubiera sido propuesta concretamente en la demanda o que no se deduzca igualmente en la contestación, en la reconvención, así como la impertinencia o contraderecho, será rechazada de plano. Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado si no las hubiera hecho antes. En el caso de excepciones interpuestas contra la reconvención, se observará lo dispuesto en el párrafo anterior. Perfecto. Ojo, un tema muy importante, gracias Kevin. En la primera audiencia, ¿cuáles son las fases de la prueba, jóvenes? ¿Ya vieron eso? Bueno, se lo voy a decir. ¿Cómo? Sería el ofrecimiento, la proposición, el diligenciamiento y la valoración. Así es, Jessy, gracias, muy amable. El ofrecimiento, la proposición, el diligenciamiento y la valoración. ¿Por qué? Porque cuando yo presento una demanda, yo estoy ofreciendo directamente los medios de prueba. Aquí es un poquito distinto al derecho civil, ¿ya? Porque en el derecho civil recordémonos que tenemos 30 días para apertura de prueba, un juicio ordinario laboral y un juicio ordinario civil. Aquí no. Aquí, cuando se presentan directamente el memorial, deben de ir ofrecidas las pruebas y debemos de decir qué otras pruebas proponemos, ¿ya? ¿Para qué? Porque el juez, de conformidad con el artículo 335, aceptada específicamente la demanda, califica que debe los medios de prueba, califica que deben todos los documentos que ya hemos visto y le dice a la otra parte, el día y hora de la audiencia usted debe de apersonarse con sus respectivos medios de prueba, los cuales deberá rendir en la audiencia que para el efecto le estoy notificando, la cual va a ser el día tal y tal. Entonces, acá lo que establece el artículo 344 es que debemos de ofrecer, ya debemos de proponer para que en esa audiencia se dé el diligenciamiento. Y ahí es donde vamos a ver específicamente qué medios de prueba nosotros podemos ofrecer, qué medios de prueba podemos nosotros proponer para que en su momento se dé el diligenciamiento, ya en la audiencia como tal, y el juez en su momento las valore. Pero en derecho de trabajo existe la peculiaridad que puede darse hasta en 3 audiencias. Y les rogaría, por favor, que me lean el artículo 346. Siempre el Código de Trabajo. Artículo 346. Todas las pruebas deben recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia. Para el efecto, las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas respectivas. Disculpe, Nuri, paremos ahí. Subrayen esa palabra, por favor. Ahorita va a seguir leyendo uno y le voy a pedir su apoyo. Todas las pruebas. ¿Qué regula el artículo? Todas las pruebas. No dice el 20%, ni el 40%, ni el 50%, sino todas las pruebas. Es decir, aquí es donde se da el principio de celeridad procesal, porque en el menor número de audiencias debe darse el mayor diligenciamiento.
de las etapas del proceso. Entonces, al leerse todas las pruebas deben de recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia, es decir, que en esa audiencia se va a diligenciar todos los medios de prueba que fueron ofrecidos y que fueron propuestos. A excepción de que si la parte demandada presenta una confesión judicial, que ya lo vamos a ver cuál es el procedimiento, pero regla general, todas las pruebas deben de recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia. Por favor, jóvenes. Disculpen, Uri, continúe. Si en esta audiencia no fuere factible recibir todas las pruebas por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de la misma, se señalará nueva audiencia que debe practicarse dentro de un término no mayor de 15 días, a partir de la primera comparecencia, bajo la estricta responsabilidad del tribunal. Extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiere sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar la tercera audiencia para ese objeto. Esta última audiencia se practicará dentro del término de 8 días, a contar de la segunda comparecencia, bajo la estricta responsabilidad del tribunal. Los tribunales de trabajo y previsión social tienen facultad para señalar término extraordinario cuando una prueba deba pedirse a lugar fuera de la República. Igual quedan los facultados para tomar todas aquellas medidas que sean necesarias a efecto de que las pruebas propuestas en tiempo por las partes y que se estimen absolutamente indispensables no se dejen de recibir. Gracias, Nori. Aquí hay dos premisas. La primera, que es muy importante. Si en esta audiencia no fuera factible recibir todas las pruebas por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de las mismas, se señalará nueva audiencia que debe practicarse dentro de un término no mayor de 15 días. Cuando se establece por naturaleza de las mismas, fácil, confesión judicial. Artículo 354. Cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, ¿qué dijimos que era la confesión judicial, jóvenes? Confesión de parte. Declaración de parte. En derecho civil, declaración de parte. Derecho de trabajo, confesión judicial. El juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo el procedimiento de ser declarado confeso en su rebeldía, ya lo vimos. Pero si fuera el demandado el que propone dicha prueba, el juez dispondrá su evacuación en la audiencia más inmediata. Es decir, cuando yo contesto la demanda, yo solicito la confesión judicial del actor, el juez no la puede diligenciar ahí por la naturaleza de las mismas. ¿Por qué? Porque debo de darle al actor específicamente su derecho de defensa y dentro de la citación y la audiencia debe de mediar por lo menos 3 días. Entonces, a eso se refiere cuando realizan la naturaleza del mismo. Pero ¿qué pasa si a qué hora cierra tribunales, jóvenes? ¿A las 4, Lick? 3:30. A las 3:30, Lick. A las 3:30. Entonces, ¿qué es lo que pasa si son las 3:25 y estamos en un diligenciamiento de pruebas? Porque hay audiencias y me ha tocado o me tocaba realizar este tipo de audiencias. ¿Ustedes creen que el juez suspende la audiencia a las 3:30 y dice vamos a suspender porque se acabó el horario laboral? No. Ahí les rogaría tomen nota y nos vamos al artículo 324 del Código de Trabajo. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Jóvenes, ¿están dormidos hoy? ¿Qué les pasa? Artículo 324. Los tribunales de trabajo y previsión social actuarán en días y horas inhábiles, cuando en el caso lo requiera, habilitando el tiempo necesario. Las diligencias de prueba no podrán suspenderse salvo fuerza mayor y se entenderá habilitado el tiempo necesario para su terminación. Para la sustentación de los conflictos de carácter económico y social, todos los días y horas son hábiles. Ahí paremos, gracias, Carla. Si son las 3:25 y un juez quiere suspender la audiencia, no lo hace pues porque
¿Qué significa el principio de iura novit curia? Que el juez conoce el derecho. Pero supongamos que son las 3:25 y están en el diligenciamiento de confesión judicial y son 50 preguntas y apenas llevan 10, el juez no puede decir vamos a suspender la audiencia porque ya se acabó la hora laboral. El segundo párrafo lo dice: las diligencias de prueba no podrán suspenderse, salvo fuerza mayor, un terremoto, qué sé yo, y se entenderá habilitado el tiempo necesario para su terminación. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez ahí? Siendo las 3:25, antes de que finalice el horario laboral del organismo judicial, de conformidad con el artículo 324, habilito el tiempo necesario para poder finalizar el diligenciamiento de confesión judicial. Es un tema muy importante que les va a servir a ustedes para el litigio. ¿Está claro eso? Sí, licenciado. Sí, perfecto. Bien. Eso es algo muy sencillo. Aquí, por eso les pregunté, y Jessy creo que fue, se me fue Jessy, no sé si estará acá, mencionó las fases de la prueba. Las fases de la prueba es ofrecimiento, proposición. Sí, aquí estoy. Gracias. Ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Eso es, gracias Jessy, ese es un juicio ordinario civil. Pero ¿qué es lo que pasa en el derecho procesal del trabajo? Por ese principio de poco formalismo, solo se van a dar 3 fases de la prueba: el ofrecimiento, el diligenciamiento y la valoración. ¿Por qué? Porque al final, cuando estoy ofreciendo, estoy proponiendo. Porque si ustedes se dan cuenta, en derecho civil es más, obviamente es formalista, extremadamente formalista, y deben de ir documentos certificados, deben de ir documentos notariales original. Acá en derecho civil no, acá en derecho laboral no, acá ustedes pueden juntar fotocopia y es un documento sencillo en donde la carga de la prueba la tiene el patrono. Entonces aquí se van a dar 3 fases de la prueba: ofrecimiento, diligenciamiento y valoración. Derecho procesal civil, ofrecimiento, proposición, diligenciamiento y valoración. Esas son las pocas cosas que cambian específicamente en derecho de trabajo y en derecho civil. Dígame, Jessy. Y ahí que sí quedaría igual que la valoración, es la única que hace el juez y las otras 2 son las que hacen las partes. Sí, exactamente. Ah, ok. Exactamente. Ya lo vamos a ver, ya en el video lo van a ver. Y buena pregunta. Bueno, vamos a diligenciar las pruebas. Sí, señor juez, de conformidad con el artículo tal y tal, ratifico y ofrezco y propongo los medios de prueba que presenté en el memorial inicial. Perfecto, vamos a diligenciarlo. Porque recordémonos que el diligenciamiento se debe dar en la audiencia. Ya de manera unilateral, el juez es el que va a valorar las pruebas como tal. ¿Ya? El ofrecimiento de la prueba del diligenciamiento, que es lo que estoy mencionando. ¿Ya? En el actor o el demandado va a ofrecer los medios de prueba que se van a rendir para que se pueda dar ese contradictorio y decir, bueno, señor juez, yo le estoy ofreciendo medios de prueba a usted para que usted vea que tengo la razón. Pero el demandado, pues obviamente va a decir, señor juez, yo le estoy ofreciendo medios de prueba para que se dé cuenta que el actor no tiene la razón y que yo sí tengo la razón. Entonces, en el momento, por la celeridad y por la forma en que es el derecho procesal civil mercantil, se da el diligenciamiento, el ofrecimiento de la prueba como tal, de una vez en el memorial. Aquí se está ofreciendo y de una vez se está proponiendo, ¿ya? ¿Para qué? En la primera audiencia se dé el diligenciamiento. Caso contrario, juicio ordinario civil, se presenta, por el 6º día se presentan las excepciones, se da la contestación, se apertura. Aquí no, aquí en la primera audiencia se va a resolver todo. Y es lo que hemos visto desde el punto de vista de que si en la actitud procesal del demandado él presenta excepciones, cualquier excepción previas o dilatorias, perdón, o perentorias, recordémonos que el demandado puede asumir la actitud de contestar en ese momento, pero si no hay excepciones dilatorias y solo perentorias, tenemos la obligación de desvirtuar a través de la prueba dentro de las 24 horas posteriores a que fue presentado la excepción perentoria como tal. Ya, acá, como decía, en la primera audiencia, hay abogados que le dicen a ustedes
¿Cuál es el término? O en derecho de trabajo también específicamente se toman los 30 días que en derecho civil. No, no hay un periodo de prueba acá como tal. Aquí no hay un periodo de recepción de los medios de prueba, porque acá de una vez el artículo 335 regula, en la primera audiencia se van a presentar. O sea, ahí ustedes deben de llevar todos sus medios de prueba como tal. ¿Ya? Carga de la prueba. ¿Qué significa la carga de la prueba? Jóvenes, que quien está presentando algo no debe de probar. Y debe de, salvo, ya vamos a ver la doctrina de la Corte de Constitucionalidad, salvo que ya esté solicitando el pago de jornada extraordinaria, el pago de ventajas económicas y fundamentalmente la relación laboral. ¿Ya? ¿Alguien que me lea el artículo 30 del Código de Trabajo, por favor? Artículo 30. La prueba plena del contrato escrito solo puede hacerse con el documento respectivo. La falta de este o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono, y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, debe presumirse salvo prueba en contrario ciertas las estipulaciones de trabajo firmadas por el trabajador. El contrato verbal se puede probar por los medios generales de prueba y al efecto pueden ser testigos los trabajadores al servicio de un mismo patrono. Gracias, Kevin. Salvo prueba en contrario. Ya. Dígame, Jorge Arturo. Muchas gracias. Fíjese que acá me da a mí una duda. Voy a ponerle un ejemplo y usted me dice cómo se podría aplicar este artículo. En una empresa de courier, en donde no hay contrato firmado, no hay cheque porque les pagan en efectivo, y a veces terceras personas compran los boletos de avión para dárselos a las personas que hacen los viajes. Y si despiden a un empleado de estos, ¿cómo hacer para probar la relación laboral si no hay contrato firmado ni hay un documento de prueba de pago? Recordémonos, Jorge Arturo, muy buena pregunta, pero ¿cuáles son los elementos de la relación laboral? Son 5. Bueno, el pago es un medio, el pago es un último elemento como tal, pero si no hay un cheque, existen otras formas. Existe un horario de entrada, existe un horario de salida, existen la declaración de los testigos. Existe específicamente en temas de courier, le dan a uno un correo electrónico, le dan a uno un número de teléfono, le dan a uno un código, o sea, existen varias formas, Jorge Arturo y compañeros, para poder demostrar, ¿ya? Y existe, que es lo que hemos hecho en esos aspectos, no tengo contrato de trabajo, un acta notarial de declaración jurada. Yo recibía la cantidad de tanto, siempre pagan en cheque o siempre pagan en efectivo, me pagaban la cantidad de tanto, o sea, siempre hay mecanismos. Conforme al derecho de petición, el juzgado va a recibir la demanda. Ya va a depender de la empresa de courier que desvirtúe si es o no falso lo que dice, en este caso, la persona que estaba ahí. Pero sí hay medios de prueba, incluso he llevado esos casos y lo hemos trabajado de esa manera, y a quién, por eso les supliqué que leyeran el Código de Trabajo, el artículo 30. ¿A quién le corresponde tener el contrato? ¿Se lo han, a todos ustedes tienen una copia de su contrato? Tal vez la mayoría sí, pero en una relación laboral como tal de los guatemaltecos no le hago una copia del contrato. Entonces, sí hay formas, Jorge Arturo, y es una de varias de las que les acabo de compartir. No sé si quedó claro. Muchas gracias, licenciado. Muy amable, sí, bastante claro. Va. ¿Qué es lo que pasa acá? La inversión de la carga de la prueba como tal, y ustedes lo pueden ver en la pantalla, es el artículo 30, que ya lo hemos visto como tal, pero también existe específicamente, ya, si nos vamos a lo que establece la diapositiva como tal, el artículo 78, el Código de Trabajo regula la terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior, es decir, el artículo 77, surte efectos desde el que el patrono le comunique por escrito al trabajador indicándole la causa del despido y cese efectivamente sus labores, pero el trabajador goza el derecho de emplazar al patrono
ya lo hemos leído. O sea, ahí es donde el trabajador dice, a mí me despidió de manera directa. El expatrón va a decir, no, yo no lo despedí de manera directa, él se fue. Entonces, ese es el objetivo y ese es la esencia como tal, ¿ya? De el juicio ordinario laboral. Probar que lo que yo digo es cierto o no es cierto. Dígame, Nuri. Licenciado, disculpe, dijo artículo 377. No, artículo 78, perdón. Gracias. Sí, no tenga pena. Entonces, al final, la carga de la prueba específicamente se va a dar siempre y cuando, ¿ya? Sea un juicio ordinario laboral. Si no es un juicio ordinario laboral, en derecho común, que es el derecho civil, quien prueba algo debe de demostrarlo. ¿Me explico? Aquí menciona esto, no lo saco yo, esto lo sacó el libro Landrino Franco, por acá, pues estamos hablando de los juicios eminentemente colegiados o los juicios eminentemente colectivos, pero no los quiero hacer bolas ahorita porque pues obviamente se me pueden confundir a veces, ¿ya? En ese caso, ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos a un juicio ordinario laboral? Cuando nosotros llegamos a un juicio ordinario laboral es porque consideramos que nos asiste el derecho y no tenemos todos los medios de prueba relacionados para poder establecer que existe una relación laboral. El caso de Jorge Arturo, que es un muy buen caso. Bueno, a los jóvenes no les dan específicamente un contrato, pero hay algunos que les dan una camisa, hay algunas que les dan una gorra, que les dan un logo, que les dan un correo electrónico. Usted tiene que marcar de manera digital porque se tiene que conectar en la plataforma. Entonces ahí aparece un link. O sea, esa es la obligación que tiene el ex trabajador de decir, mire, existió o no existió una posible relación laboral. Ya, que al final, quien solicita que se dé la relación laboral o que se dé un juicio ordinario laboral, está demostrando que eminentemente él trabajó. El expatrono es el que debe de demostrar y establecer que no existió una relación laboral como tal. ¿Me explico? Esto yo les rogaría, por favor, que lo puedan leer. Léanse el artículo 78 del Código de Trabajo, porque ahí está específicamente todo lo relacionado con el despido directo. El artículo 77 del Código de Trabajo regula las causas directas que puede darse un despido sin responsabilidad del patrón. Eso lo vamos a ver específicamente el día miércoles. Pues yo les rogo, ¿tienen alguna duda, jóvenes? No, licenciado, muchas gracias. Bien, entonces nos vamos a ver específicamente el día miércoles a las 7:10, jóvenes, y con lo que veamos el día miércoles finalizamos la clase y hasta ahí entra el examen, ¿oye? Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.